y, y de cómo había matado a espada a todos los profetas de Baal. Entonces le envió a Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses, aún me añade, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beth-sabe, que estaba en Judá, de allí, y a su criado, dejó ahí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, y se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre la acuarse, y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormir. Y viniendo el ángel de Jehová la segunda vez, y lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Y se levantó pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches, hasta llegar en Horeb del monte de Dios. Amén. Gloria a Dios. Así que vamos a predicar con el tema: el ángel de Jehová te va a despertar. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. El ángel de Jehová te va a despertar. Porque esta palabra, hermano, muchos llamamos a Elías como un profeta que de fuego, pero aquí la Biblia muestra la debilidad del profeta. Amén. Porque aunque él había hecho grandes cosas con Dios, aleluya, había hecho, aleluya, dice la Biblia que había matado a los profetas de Baal, porque Elías había mostrado que Jehová era Dios de Israel, aleluya. Pero con una noticia que Jezabel le dio a Elías, le dice la Biblia que le envió un mensajero diciéndole: así como mataste al profeta de Baal, así te voy a matar también. Y cuando Elías escuchó las palabras, dice la Biblia que se fue al desierto para salvar su vida. Amén. Y esa amenaza de Jezabel, aleluya, hizo que Elías se fue, aleluya, lejos de su casa, aleluya, por esconderse, por la amenaza, por lo que había levantado contra él, aleluya. Pero él no sabía que Dios siempre estaba ahí, aleluya, pendiente de él. Y hay situaciones en nuestras vidas, hermano, que nosotros, aleluya, pensamos que era nuestro final, aleluya, pensamos que ya no hay solución, pensamos que todo se había terminado, pensamos que con una amenaza que nos hace el mundo o que nos hace a alguien y salimos huyendo, soltamos el llamado, abandonamos las cosas, aleluya, porque alguien nos está amenazando o hay una guerra que se levanta contra nosotros, aleluya, y nosotros tomamos una decisión, aleluya, rápida y nos vamos, aleluya, lejos para no saber más de Dios, para no saber más del Evangelio, pero hay un ángel que va a venir, te va a despertar, aleluya. Hay un ángel que te va a venir, aleluya, y que te va a sacudir, aleluya. Ese ángel es el ángel de Jehová, aleluya, es el mismo Cristo, aleluya. Porque, aleluya, Dios siempre está ahí, aleluya. Porque Dios envió al ángel para despertar a Elías, para decirle a Elías: Elías, todavía estoy contigo, aleluya. Elías, todavía estoy aquí, aleluya, todavía, aleluya, aunque él pensó que solo él había quedado, pero todavía había 7,000 hombres que no se habían doblado todavía ante Baal, aleluya. Aunque este gobierno nos haga la guerra, aunque el diablo nos haga la guerra, pero todavía hay gente en el altar todavía, con orilla, aleluya, peleando. Todavía hay gente de pie todavía que no está dormido. Todavía hay gente todavía, aleluya,
que está vigilando, aleluya, que está haciendo guerra al diablo, aleluya, que está orando por ti, que está diciendo al diablo, aleluya, que no toques esa iglesia, aleluya. Todavía hay 2, todavía 3, todavía que está orando por tu vida, aleluya. Por eso el diablo no te ha matado, porque hay alguien que está intercediendo por ti, aleluya. Porque se fue Cristo al cielo, aleluya. Él se fue para interceder por nosotros, aleluya. Porque Él puso tus zapatos, Él dijo, aleluya, que había puesto nuestros zapatos. Él conoce nuestra debilidad, Él conoce dónde cogemos, dónde, aleluya, nos equivocamos. Él conoce porque Él estuvo en la tierra, aleluya. Por eso Él se fue al cielo a interceder por nosotros día y noche, porque el diablo nos acusa delante de Dios. Pero hay un Cristo ahí que dice, Padre, dale otra oportunidad, ella se va a levantar. Padre, dale otra oportunidad, Él se va a levantar. Padre, dale otra oportunidad, Él se va a cambiar. Padre, dale otra oportunidad, porque este joven va a ser cambiado, aleluya. Por eso hay un Cristo, aleluya. Hay alguien que está intercediendo, aleluya, que está hablando a tu favor, aleluya. Ese alguien que está ahí, aleluya, nadie lo conoce, aleluya, pero esa persona está ahí pendiente de ti, aleluya. Quizás no lo miran, qué es lo que hace la persona, pero ella o él está orando por ti, aleluya. Por eso, aleluya, por eso, hermano, aleluya, hay muchas personas, aleluya, sale, aleluya, yo no sé qué amenaza ha llegado a tu vida, aleluya, qué situación estás viviendo, pero hay un Dios en el cielo que todo lo ve, que hace justicia, aleluya. Ese espíritu de Jezabel, aleluya, que aborrece los profetas, aborrece los, aleluya, aborrece, aleluya, los hombres de Dios, aleluya, ese sistema de gobierno, aleluya, que no quiere cerrar la iglesia, pero todavía hay alguien, aleluya, que en la iglesia no se va a cerrar. En el tiempo de Jesús, en el tiempo de Jesús, aleluya, que se levantó Herodes, aleluya, para matar a Jesús, aleluya, cuando nació, para matar, aleluya, a los apóstoles, a los discípulos, pero no pudieron contra el evangelio, porque el evangelio es poder de Dios, aleluya, porque el evangelio, aleluya, el que se mete en el evangelio tiene que soportar pruebas, pero a pesar de las pruebas, aleluya, hay un Dios de poder, aleluya, que se levantó en la tumba, que dijo, ay, Dios, ¿dónde está? Sepulcro, ¿dónde está tu muerte? Aleluya. La muerte no lo pudo detener. Él es que está con nosotros. Aleluya. Por eso, hermano, cuando Elías le dice, yo no soy mejor que mis padres, quítame la vida. Aleluya. Porque solo yo he quedado. ¿Cuántas veces has dicho a Dios, mátame, Señor? Porque ya no aguanto esta situación. Señor, mátame, llévame mejor. Ya no soporto más. Pero hay un ángel que Dios te va a mandar con los alimentos que te va a fortalecer. Hay un ángel que Dios va a enviar en esta noche, aleluya, que te va a decir, levántate, hija, levántate, hijo, aleluya. Porque todavía hay muchas cosas que hacer, aleluya. No es tu final, aleluya. Cuando te sientes sola, cuando te sientes solo, en tu final, aleluya, hay un Dios, aleluya, que va a enviar un ángel que te va a tocar, que te va a despertar, aleluya, que te va a sacudir, que te va a decir, levántate, todavía puedes predicar, todavía puedes cantar, todavía puedes dirigir, todavía puedes alabar a Dios, aleluya, aleluya. La Biblia dice que cuando Pablo estaba en la cárcel, aleluya, pero su boca estaba libre, aleluya, aunque estaba en ese calabozo, aleluya, pero él se puso de acuerdo con Silas, aleluya, empezó a tonar, uno oraba y el otro cantaba, aleluya, aleluya. Ponte de acuerdo con alguien, aleluya, que alguien, aleluya, que tenga a Dios bien metido, dígale, ayúdame, me está pasando esto, aleluya. Nunca vamos a buscar a Dios y algo va a hacer Dios en tu vida, aleluya. Dios va a cambiar esa cosa que está seco en tu vida. Dios va a despertarte, aleluya. Dios te va a despertar, aleluya. Y vas a caminar día y noche, aleluya. Y los problemas no te van a detener. Aleluya, vengo a decirte algo, hermano, aleluya. Cuando Cristo murió en la cruz, aleluya, aleluya, Él cargaba la cruz hasta llegar, aleluya, al lugar donde, aleluya, iba a ser crucificado, aleluya. Pero cuando Él, aleluya, lo mataron, aleluya, ahora Él ya no carga la cruz, sino que la cruz lo carga a Él. En otras palabras, lo que te hace la guerra, tú vas a vencer eso, aleluya. Lo que te detiene, aleluya, tú vas a pasar encima de eso, aleluya. Porque, aleluya, hay un momento
donde, aleluya, esa cosa, aleluya, te estanca, aleluya, te desanima, aleluya. Pero va a llegar un tiempo donde Dios te va a fortalecer, donde el diablo tiene que salir huyendo, donde los demonios te van a soltar, aleluya, donde los demonios van a decir, con ella no me meto, porque ella, hay alguien con ella que no podemos tocarla, hay alguien con él no podemos tocarla, aleluya, que sepa los brujos, aleluya, no está solo, aleluya, que sepa el brujo, aleluya, que esta iglesia no se va a cerrar, aleluya, esta iglesia se va a extender a la derecha, a la izquierda, aleluya, porque hay una palabra, aleluya, hay alguien, aleluya, entre nosotros, aleluya, él es más poderoso que el que está en el mundo, aleluya, él se llama Dios, aleluya, Jehová de los ejércitos, aleluya, que nunca ha perdido una batalla, aleluya. Aleluya, cuando te sientes sola, Dios está cerca de ti, aleluya. Cuando te sientes, aleluya, para tirar la toalla y no aguanto, Señor, te entrego al ministerio, te entrego a esto, aleluya. Porque todos me acusan, todos me señalan, todos me juzgan, aleluya. Pero, aleluya, hay un Dios que no te juzga, aleluya. Aún con tus errores, aún con tus debilidades, aún con tus problemas, Él te sigue amando, aleluya. Por eso Él entregó su vida en la cruz del Calvario por ti, aleluya. Aún con eso, hermano, aleluya, hay un Dios que te ama, aleluya. Si tu familia no te ama, no te importa eso, aleluya. La Biblia me dice a mí, porque tu padre y tu madre te dejaren, yo, Jehová, con todo te voy a recoger, dice Dios, aleluya. Porque Él es nuestro Padre, aleluya. Él es que dio su vida por nosotros, aleluya. Cuando nosotros entendemos eso, aleluya, aleluya, no hay problema que puede detener la iglesia, aleluya. Porque, hermano, ¿qué hace los problemas? La Biblia, Romanos 8, 28, pues, si no me equivoco, dice, los que aman a Dios, todas las cosas te ayudan a bien, aleluya. Amén. Porque cuando hay un problema, quiere decir que la victoria va a venir más grande, aleluya. Cuando hay una situación, una dificultad en tu vida, aleluya, quiere decir que Dios está abriendo algo a tu favor, aleluya. Aleluya, aleluya. Porque cuando la Biblia dice que a Daniel empezó a orar desde el primer día que él dijo, voy a ayunar 21 días. Dice la Biblia que cuando él comenzó a abrir su boca desde el primer día, su clamor, su petición fue oída. Pero ahí estaba el rey de Persia que estaba deteniendo la bendición, aleluya. Pasaron varios días y la bendición no llegaba, la respuesta no llegaba hacia Daniel. No es que Dios no respondía a Daniel, pero era un hombre, aleluya, intachable. Era un hombre que buscaba a Dios, aleluya, 3 veces al día. Era un hombre, aleluya, que siempre estaba pendiente, aleluya, de Dios, aleluya. Pero había un diablo que está deteniendo la bendición, aleluya. No sé si, aleluya, si hay alguien que está deteniendo tu bendición, aleluya. Lo que pediste a Dios, aleluya, Dios ya lo escuchó, Él ya lo sabe, aleluya, Él ya lo tiene, aleluya. Pero hay un enemigo, aleluya, que no quiere que seas bendecido. Hay un enemigo que quiere que usted esté sentada, esté en el mismo lugar, en el mismo sitio, aleluya. Y va a terminar este año, usted sigue la misma persona, aleluya. Eso es lo que quiere el diablo, pero el diablo se equivocó, aleluya. Porque hay un Dios que cambia la vida, hay un Dios que todo lo puede, hay un Dios, aleluya, que cuando Él te toca, las cosas cambian, aleluya. Lo que está seco en tu vida, Él lo quita, aleluya, y vas a fluir, aleluya, vas a verdecer, aleluya, porque te empujaron con violencia para que tú tropecieras, pero más Dios te sostuvo, aleluya. ¿Cuántas amenazas ha recibido la iglesia? Pero hay un Dios que está siempre con nosotros, aleluya. No importa, hermano, qué estamos viviendo, tenemos que saber que el Dios que servimos, si Dios pudo sacar a Daniel en los ojos del león, aleluya, Dios te puede sacar también, aleluya. Si Dios pudo sacar a 3 hebreos en el horno de fuego, Dios te puede librar también, aleluya. Aleluya, si Dios, aleluya, le libró el año pasado, es el mismo Dios que te va a librar este año, aleluya. Si el Dios de Israel te ayudó el año pasado, es el mismo Dios que te va a ayudar este año, aleluya. Si el año pasado, aleluya, Dios te libró de la muerte, el mismo que te va a librar hoy este mes, aleluya. Hay muchos que tienen miedo, que hay muchos brujos, aleluya. Pero mientras tú no descansas de hablar, de orar con Dios, aleluya, algo se va a romper, aleluya, en tu vida, aleluya. La maldición tiene que huir, aleluya. Cuando la Biblia dice, cuando Jesús bajó en la barca, puso un pie y rápidamente los demonios sintieron la presencia de Jesús. Le dijo, hijo de David, ¿qué tienes con nosotros?
que salir huyendo. Donde Dios llega, aleluya, las cosas tienen que cambiar, aleluya. Cuando Dios llegó en la casa de Lázaro, aleluya, aunque el hombre estaba muerto, aleluya, pero él se glorificó, aleluya. Ahí estaban todos llorando, aleluya. Si Señor no estuvieras en mi casa, mi hermano no hubiera muerto. Señor, aleluya, no hubieras ido a otro lado, mi hermano estuviera vivo. El Señor le dijo, no te digo, Marta, si creyeras verás la gloria de Dios, aleluya. Porque hermano, aleluya, cuando tú crees vas a ver en la gloria de Dios, aleluya. Cuando tú crees las cosas van a cambiar en tu vida, aleluya. Le van a cambiar las cosas, pero tienes que creer, aleluya. Pero hay cosas, hermano, aleluya, que no puedes arreglar con tu inteligencia, aleluya. Hay cosas que no puedes resolver. Si el problema es espiritual, métete con Dios, aleluya. Si el problema es natural, entonces busca solución en los hombres, aleluya. Pero, aleluya, cuando hay personas, hermano, cuando tienen un problema de electricidad, llama al plumería, llama a la gente que sabe ser plumero, aleluya. En vez de llamar al electricista, tienes que llamar a la persona correcta, que aleluya, que tiene la solución. La persona correcta se llama Jesús, aleluya, que puede cambiar tu vida, que puede levantarte, aleluya, así como me levantó a mí, aleluya. He visto 7 veces la muerte, aleluya, pero Dios me dejó con un propósito para decirte que Él no está muerto, Él está vivo, aleluya. Él te puede sacar donde has caído, aleluya. Levántate, aleluya. No sé qué es lo que mató el deseo de servir a Dios, aleluya. Pero es tiempo que sueltes eso y cércate a Dios, aleluya. Porque todavía Dios está buscándote, Él está llamándote, aleluya. Él está en el mismo lugar donde lo dejaste, aleluya. Aleluya, porque Dios, hermano, no se ha olvidado de ti, aleluya. Los hombres se olvidan de ti, aleluya. La familia te abandona, los hijos te rechazan, aleluya. Aleluya, todo el mundo se levanta contra ti, pero hay un Dios que no se olvida de ti, aleluya. Desde que naciste en el vientre de tu madre, Él te escogió para grandes cosas, aleluya. Para llevar a cabo lo que Dios, aleluya, ha puesto en ti, aleluya. Pero hay personas, hermano, aleluya, no entiende eso, aleluya. Como Elías dice, deseo morir, Señor, yo no soy mejor que mis padres, aleluya. Aleluya, no te compares con alguien, hermano, aleluya. Porque hay personas que dicen, mi padre fue borracho y yo voy a ser borracho porque mi papá es así. No, bueno, cuando Cristo llega, Él rompe la maldición, aleluya. La maldición generacional, Él lo rompe. Él raspó el velo, aleluya. Él nos vino a dar vida en abundancia, aleluya. No hay excusa para servir a Dios, aleluya. Sí, no estoy garantizándote la victoria, que no va a venir problema, sí va a venir, aleluya. Pero en la cuarta vigilia dice la Biblia que se levantó una tormenta contra los discípulos. Pero ahí estaba Jesús durmiendo en la barca, aleluya. Porque Jesús siempre está ahí, aleluya. Dice la Biblia, después de la tormenta, aleluya, ellos miraron el poder de Dios, aleluya. Y Jesús le dice a los vientos, calla, aleluya, al mar calla, y el mar se calmó, aleluya, porque Él tiene el poder. Cuando Jesús da el orden, aleluya, todo el mundo tiene que guardar silencio, aleluya, porque hermano, aleluya, nada te puede matar, aleluya. Déjame decirte algo, Hechos 28 dice la Biblia, aleluya, cuando Pablo llegó a la isla de Marca, aleluya, y una serpiente le mordió la mano derecha, aleluya, cuando él estaba recogiendo leña, aleluya, aleluya, y los naturales, dice la Biblia, que al mirar a Pablo, y pensaban que se va a morir Pablo, aleluya, pero el Espíritu de Dios estaba dentro de Pablo, aleluya. Pasaron 2 horas, 3 horas, pasaron 24 horas, y Pablo estaba vivo todavía, aleluya. ¿Por qué Dios lo llevó a esa isla? Para sanar a un enfermo, aleluya, aleluya. Por eso, hermano, nunca, aleluya, hay un problema sin un propósito, aleluya. Si hay un problema en tu casa es porque Dios va a hacer algo en tu casa, aleluya. Y aleluya, si tus hijos te levantaron contra ti, aleluya, prepárate porque Dios va a tratar con tus hijos, aleluya. Porque el hermano, aleluya, Dios, cuando Dios llega, aleluya, Él trata, aleluya, con los demás, aleluya. Y la Biblia dice que cuando Pablo, aleluya, no se murió con esa serpiente, Pablo lo sacudió, aleluya. Aleluya, por eso, hermano, es necesario, aleluya, aleluya, entender que el Dios que servimos, más que haga la guerra al diablo, no vamos a morir, aleluya. Si el diablo no te mató cuando estaba sirviendo al mundo, fue mucho menos hoy que tienes el Espíritu Santo, que tienes a Dios, aleluya.
no te moriste, mucho menos hoy que estás en la mano de Dios, aleluya. Por eso, hermano, el Señor dice, el que está en mi mano, nadie lo arrebatará, aleluya. Por eso Él está con nosotros, aleluya. Por eso, hermano, es necesario que nosotros entendemos que hay un ángel que está en este lugar que te va a despertar, aleluya. Que te va, aleluya, a despertar, aleluya, lo que está dormido en ti, aleluya. Ese guerrero, esa guerrera que está dentro de ti, cuando el hombre interior o la mujer interior despierta, aleluya, ahí sí nadie te va a detener. No es aquella mujer que miramos el año pasado, que era chismoso, que era rebelde, ahora lo miramos diferente, sí, porque llegó el Espíritu Santo y te transformó y te cambió, arrancó todos los malos hábitos que andabas, aleluya, y ahora eres diferente, aleluya. Por eso, hermano, es necesario entender, aleluya. Santiago 5:17 dice que Elías era igual que nosotros, aleluya. Elías le oía la pata, Elías, aleluya, cuando caminaba, aleluya, le dolía los pies como nosotros, aleluya. Pero hermano, lo que hacía diferente a Elías era que él siempre oraba, aleluya. Era el hombre, aleluya, que decía, por mi palabra no va a llover. Y no llovió 3 años y medio, aleluya. Era el hombre, aleluya, el profeta más usado por Dios, el profeta de fuego, aleluya. ¿Por qué? Hermano, aleluya, porque Dios estaba con él, aleluya. A pesar que cuando él deseaba de morirse, aleluya, Dios envió a alguien para sacarlo en esa desesperación, aleluya. Aleluya, yo no sé qué amenaza te ha metido, encerrarte en tu cuarto, ya no quieres hablar con nadie, ya no quieres saludar a nadie, ya no quieres saber nada de la iglesia ni de los hermanos, aleluya, porque esa amenaza te metió allí, aleluya. Elías se metió en una cueva después que él comió, dice la Biblia que él caminó 40 días, 40 noches cuando llegó en el monte de Dios, pero no se fue a predicar ni se fue a profetizar, sino que se metió en una cueva, aleluya. En una cueva, aleluya, en un lugar, aleluya, se escondió por varios días, aleluya. Pero allí Dios nunca lo dejó en paz, aleluya. Cuando Dios volvió otra vez, ya no era un ángel, sino que era el mismo Dios que le habló, aleluya. Le dijo, Elías, ¿qué haces tú ahí? Aleluya. Sal de la cueva, aleluya. No es tiempo de esconderse, aleluya. Es tiempo de salir en la cueva, aleluya. Es tiempo de volver a profetizar. Es tiempo de volver a levantar. Es tiempo de volver a hablar la palabra. Es tiempo de volver a orar. Es tiempo de volver a ayunar, aleluya. Dios empezó a tratar con Elías, amén. Yo no sé, hermano, dónde usted se ha metido, aleluya. Quizás usted dice, yo siempre vengo en la iglesia, pero hay momentos, aleluya, en nuestras vidas, aleluya, ya no queremos saber nada del evangelio, aleluya, porque hay problemas, nos quita el ánimo para servir a Dios, pero aleluya, pero hay una comida que Dios tiene para cada uno de nosotros que nos va a multiplicar nuestras fuerzas, aleluya, que nos va a levantar el ánimo, aleluya, que nos va a dar lo que necesitamos, amén. Necesitamos, aleluya, hermano, aleluya, porque ese espíritu de Jezabel, aleluya, ese espíritu de Jezabel, aleluya, se manifiesta, aleluya, que no quiere oír la voz de Dios, aleluya. El espíritu de Jezabel se manifiesta en los